Una madre que trató de desvivir a sus 3 hijos para estar con un hombre. Hablemos del caso de Diane Downs. Esta chica era una madre, pero no como las demás. Sus propios hijos la amaban, confiaban en ella hasta que esa confianza le costó la vida. Lo que hizo Diane no tiene perdón y lo más aterrador es que hasta el día de hoy se declara inocente. Hablemos de este caso que ocurrió en 1983. Diane siempre fue vista como promiscua. Desde pequeña tenía un comportamiento impulsivo, una actitud desenfrenada con los hombres y parecía no seguir ninguna regla. Se casó con su novio de la secundaria, Stephen Downs, pero desde el primer día del matrimonio le fue infiel sin remordimientos. Tuvieron 2 hijos juntos, pero ella no se detenía en su vida de aventuras. Tuvo otro embarazo, pero ese bebé no era de su esposo y lo perdió. Más adelante tuvo un 4º hijo que sí nació, pero también era de otro hombre. El matrimonio, por supuesto, no resistió sus infidelidades y finalmente se divorció quedándose sola con sus niños. Pero su historia, más oscura, comienza cuando conoce a Nick. Nick era un hombre casado, con quien Diane tenía una aventura, pero había un problema. Nick no quería ser padrastro, no le gustaban los niños. Para él, Diane era divertida, una distracción, pero jamás se veía como el padrastro de sus hijos. Y Diane, en su obsesión, vio una solución bastante horrible. En la noche de mayo de 1983, Diane llega corriendo a emergencias en su auto. Está herida y dentro del vehículo están sus 3 hijos bañados en sangre. Los médicos actúan rápido, pero la escena es desgarradora. Christy, de 8 años, está agonizando. Cheryl, de 7 años, no tuvo la misma suerte y murió casi al instante. Y Danny, de 3 años, quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Diane, en cambio, tenía un pequeño rasguño en su brazo. Y cuenta lo que según ella ocurrió. Un hombre me hizo señas en la carretera, pensé que necesitaba ayuda, así que me detuve. Y de repente sacó un arma y disparó a mis hijos. Me lancé a buscar las llaves del auto y logré escapar. Pero por supuesto esa historia no tenía ningún tipo de sentido. Por supuesto, las autoridades empezaron a notar cosas bastante extrañas. Diane hablaba con demasiada calma para una madre que acababa de perder a su hija. Su herida era mínima, como si ella misma se lo hubiese hecho. Y lo peor, su hija sobreviviente, Christy, no podía hablar al principio, pero cuando pudo dijo toda la verdad. Mamá nos disparó. Nick también habló y dijo, yo creo que fue ella quien disparó a sus propios hijos. Y por supuesto, el testimonio de su hija era lo que faltaba para que todo saliera a la luz. En 1984, Diane fue arrestada y llevada a juicio. Y aquí es donde su frialdad llegó al siguiente nivel. Llegó embarazada, creyendo que esto le daría alguna simpatía del jurado, pero por supuesto no funcionó. El fiscal presentó las siguientes pruebas. La coartada no tenía sentido. El testimonio de Christy y de su hija fue bastante claro. La evidencia demostraba que Diane disparó con su propia arma. Finalmente fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua por más de 50 años. Sus hijos sobrevivientes fueron adoptados por el mismo fiscal que la condenó y el bebé que tuvo en prisión fue dado en adopción. Pero Diane no se dio por vencido. Y en 1987 intentó escapar de prisión, pero la recapturaron. Al día de hoy, sigue sin admitir que es culpable. Yo no le hice daño a mis hijos, dice en las entrevistas. Pero realmente las pruebas y la justicia dicen lo contrario. Diane lo tenía todo para ser una buena madre, pero prefirió ser un monstruo. Prefirió su obsesión con los hombres antes que el amor de sus hijos. Y aunque pasen los años, su historia sigue siendo una de las más aterradoras. Mi pregunta es, ¿qué está primero? ¿El amor hacia tus hijos o el amor hacia un hombre? Los leo en los comentarios.